¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el presidente Daniel Noboa y sus políticas con otro notable invitado, Ernesto Flores Sierra, analista internacional y docente universitario directamente desde Quito. Ernesto Flores Sierra, una cálida bienvenida al programa. Saludos, muchas gracias por la invitación. Ernesto, Ecuador acaba de batir un nuevo récord en su historia, es la violencia. Hubo en el 2025 9.200 asesinatos, estamos hablando que es algo más como el 32% más que en el año anterior. Eso significa prácticamente 25 asesinatos por día, uno por hora, para actualizar esa cifra. Y acá estamos frente a un presidente, Daniel Noboa, que desde que en su primer mandato llegó a la presidencia vendía en sus campañas que él iba a terminar con la inseguridad. ¿Cómo juzgas tú su desempeño? Bueno, creo que los números son elocuentes. Ha sido un fracaso notorio, lamentable y sangriento para el pueblo ecuatoriano. Al final de cuentas, quienes ponen los muertos en las calles son los trabajadores, no la gente que no tenemos nada que ver con estos negocios ilícitos y que terminamos en medio del fuego cruzado. Justamente el día lunes, Noboa lanzó un nuevo plan de seguridad en una campaña publicitaria, como es su estilo, muy novedosa, muy llamativa, diciendo que ahora sí iba a luchar en serio contra el narcotráfico, el sicariato, las extorsiones. Pero aquí en el Ecuador lo tomamos incluso a burla, porque él cuando llegó al poder habló de un plan Fénix que nunca conocimos, que nunca se pudo defender, que en la asamblea le exigieron que presente y nunca presentó, y ahora hemos cambiado de plan con este fracaso sumamente doloroso, porque en realidad es difícil entenderlo si uno no está en la realidad ecuatoriana, ¿no? Que hace unos 10 años atrás era una isla de paz, como se decía siempre el Ecuador, porque en realidad estas cosas no pasaban, y ahora tenemos un día a día donde uno sale de la casa y no sabe si regresará porque uno está expuesto a esa violencia que puede cruzarse en cualquier momento de la vida en las calles, ¿no? No es que está centrada en algún lugar, ni en algún barrio, ni en zonas peligrosas, no, en cualquier lugar de Quito, de Guayaquil, de Manta, de las ciudades del país, uno puede encontrarse con una bala cruzada, con un extorsionador, con personas que pueden a uno quitarle la vida, ¿no? Entonces la situación del Ecuador es dramática por esto, ¿no? Uno no sabe si volverá a la casa y cuando uno sale despidiéndose, pues muy posiblemente sea la última vez que la familia, porque está el nivel de violencia que estamos viviendo que en realidad es una cuestión incontrolable. Mientras el gobierno hace shows mediáticos, ¿no? Que es un poco lo cínico del asunto. Tocaste la palabra narcotráfico en esa respuesta y acá estamos hablando de un tema que es clave y es que cada vez más distintas investigaciones, como una bien reciente, salpican a la familia del presidente, el grupo Noboa, vinculado de alguna forma al tráfico de cocaína a través de su exportadora de bananas. Es el principal exportador de bananas del Ecuador, es Noboa, el actual presidente, el hijo del hombre más rico del país. Cuéntanos, ¿está o no de alguna forma involucrada la familia Noboa y por extensión salpica al presidente? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué entonces no ataca a esos puertos por donde salen las bananas, puertos que en principio controlan o tienen gran influencia la familia, el grupo Noboa de su padre? Bueno, voy a comenzar la respuesta con una tragedia anecdótica que sucedió hace un par de semanas en el Ecuador, y es que en Isla Mocolí, que es donde viven las personas más ricas del Ecuador, se dio un sicariato donde un grupo de asesinos entraron a una cancha de fútbol y mataron a un grupo de personas. Entre estos muertos estaba alias Marino, que es uno jefe de un grupo de delincuencia organizada de una mafia local, y se encontró que él vivía a una par de cuadras de la vivienda del ministro de Defensa del Ecuador, ¿no? Lo cual es sin duda algo dramático porque eso muestra que en realidad no es que el crimen organizado está, como digo, centrado en un barrio, sino que está en donde vive la clase dominante, donde vive Noboa, donde vive Nebot, que fue alcalde de Guayaquil, y donde vive el ministro de gobierno, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Entonces esto demuestra que en realidad aquí el narcotráfico ha permeado toda la estructura económica de la sociedad. Un poco haciendo memoria, hace poco tiempo atrás salió una denuncia de los mismos de Estados Unidos de que Banco de Guayaquil era el centro de lavado de la mafia albanesa. Banco de Guayaquil es un banco de propiedad del expresidente Guillermo Lasso, que fue el presidente antes de Noboa. Nunca se investigó, es un caso que quedó en fiscalía,
que la fiscal Diana Salazar, que ahora es embajadora en Argentina, nunca investigó, más bien levantó la investigación sobre este caso, y que le han ido apareciendo una serie de altercados de este tipo en el cual se encuentran involucrados, por ejemplo, la familia Noboa. Ecuador es el país de donde sale el 75% de la cocaína que se trafica en el mundo, ¿no? Esa es la dimensión del país. Y muchos de estos lugares donde se ha encontrado son barcos de banano pertenecientes a la familia Noboa. Hay una investigación de una empresa llamada Noboa Trading, en la cual se encontró obviamente que en sus barcos estaban cargando cocaína y que eso no es que encontró en el Ecuador, lo encontraron en Europa, ¿no? Y de la misma manera hay una investigación de Blasti S.A. donde están involucrados algunos de estos grupos del grupo Noboa y del partido ADN. De la misma manera, en esta matanza de Isla Mocolí que le menciono, se encontró que muchas de estas personas que estaban en ese partido de fútbol eran estas llamadas muñecas de la mafia, ¿no? Que son esposas de líderes de GDOs y que muchas de ellas tienen relaciones directas con asambleístas de ADN, que es el partido de Noboa. Y que además cuando se comienza a investigar se encuentra que muchos de los esposos, de los cuñados, de los familiares son quienes tienen investigaciones por lavado de dólares, empresas que nunca han pagado un centavo de impuestos pero que tienen toda la vigencia de funcionamiento relacionado con temas de puertos, con temas de buques y cuestiones así. Entonces, en realidad aquí nunca se ha investigado, por lo tanto no existe como un juicio que pueda permitirnos sacar una conclusión ya totalmente definitiva de esto. Pero las evidencias son muchas y el hecho que no existe, ¿no es cierto?, un juicio no es que no haya el montón de evidencias que usted puede buscar en cualquier red social, porque eso es abierto. Es el hecho de que Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia están al servicio del gobierno de turno. Ahorita el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de apellido Godoy, está siendo investigado porque su esposa, que era abogada justamente de narcos, está involucrada en el tema de un amedrentamiento a un juez para sacar una sentencia favorable a uno de estos criminales que está en la cárcel. Imagínese usted hasta dónde llega el tema justamente del narcotráfico, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia está relacionado con la defensa de los GDOs que les llamamos aquí. Y de la misma manera, este Godoy fue quien puso al actual fiscal general del Estado en su puesto. Entonces, imagínese el ciudadano que busca justicia, que busca verdad, estamos atados de manos, ¿no? Porque la situación es de ese nivel en el Ecuador. ¿Y qué pasa con su política en torno a la salud? La salud es una cuestión catastrófica. Las personas como yo, me pongo en primera persona, que tenemos familiares que necesitan atención permanente, vemos lo que es el sistema de salud. No hay turnos, no hay profesionales, no hay insumos. A uno cuando va a un hospital público le toca comprar hasta lo último, porque en realidad no hay provisión de ningún tipo, sueros, sondas. Tenemos que comprar porque si no nuestro familiar se muere. La atención dan en meses. Justo en la mañana estábamos yo conversando con mi esposo y decíamos que a mi hijo mayor no le podemos hacer el control de niño sano desde hace un año atrás, porque no hay turnos, no hay profesionales, uno está en desesperación porque, bueno, por suerte él está sano, pero el asunto es que si estuviera enfermo uno no tiene espacio de atención. Hay problemas con el aseo, no se les paga a las personas que hacen la limpieza en los hospitales. Hubo casos del año pasado de una serie de niños que fallecieron en circunstancias que nunca se esclarecieron debido justamente a bacterias intrahospitalarias. No se paga a los cuerpos de seguridad, los profesionales de la salud están en una condición de una violencia total. Recientemente la vicepresidenta fue a gritarle a una funcionaria que no había médicos y la funcionaria le decía, pero es que no tenemos médicos porque han despedido al personal de salud, entonces hay un médico para batirse con los cientos de pacientes que llegan a los centros de salud y no se da atención. Hubo casos de bebés que fallecieron porque se reutilizaron las sondas de alimentación. Imagínense lo que es eso, porque como no había en los hospitales, se tomaron sondas de alimentación ya utilizadas, se les dieron a neonatos y fallecieron. Nunca se aclaró. A un niño que falleció en el oriente porque no hubo el suero para una picadura de alacrán, murió y le dieron a su mamá en una caja de cartón, en una escena que se hizo internacional porque la gente vio la dimensión de lo que está pasando. Imagínense que al ser más querido que uno tiene, que es el hijo, se lo entreguen en una caja de cartón después de no haber podido atender porque no tienen el suero justamente para contrarrestar el veneno de una picadura. Así estamos en el Ecuador. Es algo que no sé si se entiende en otros lugares, pero realmente la situación de cuando uno tiene el miedo de enfermarse o de que un ser querido se enferme es dramático porque uno ve lo que pasa todos los días. En este momento, mientras yo estoy aquí conversando con usted, hay una huelga del personal de limpieza del Hospital Eugenio Espejo, el hospital más importante y grande de Quito, porque no les pagan desde noviembre. Imagínense cómo es la situación. ¿Y qué pasa con las políticas de Noboa respecto a los sectores más vulnerables, por ejemplo, las comunidades indígenas? Bueno, creo que la experiencia quedó demostrada en el año pasado, ¿no? Con el paro que hubo en el mes de noviembre, que fue el paro más largo de la historia nacional, con 31 días de paralización, justamente en las zonas indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un abandono total.
Es decir, hay un abandono de la salud, la educación en las ciudades, en Quito, en la capital. Imagínense cómo estará la situación en el campo. Está totalmente abandonado y eso lleva a un recrudecimiento de una pobreza que es estructural e histórica en el Ecuador. Ecuador es un país que nunca ha logrado resolver el problema campesino, el problema indígena, entre otras cosas porque nunca se ha logrado generar una inversión social sostenible que permita el desarrollo de las comunidades y ahora está dramático. Por eso es que el pueblo justamente en la zona de Imbabura, que es a 2 horas de Quito, se levantó durante 31 días. Es una cuestión claro, cuando uno lo piensa es gigantesco porque en realidad no hay más alternativas. Y frente a esto, la única respuesta que dio el Estado es mandar el convoy humanitario cargado de militares para disparar en las comunidades, utilizando tácticas que parece que les han enseñado los sionistas, porque desde los helicópteros disparaban justamente bombas de gas y balas de salva a las comunidades indígenas y hubo 4 personas muertas, ¿no? Y en este paro hubo 4 personas asesinadas por los militares, disparados a quemarropa, asfixiados por las bombas o disparados justamente en zonas del cuerpo sensibles que terminaron acabando con su vida. ¿Por qué? Porque hubo una protesta social que se le dio justamente porque hay una situación de abandono total que se complejizó por la eliminación del subsidio del diésel, que ha generado un crecimiento de los precios en el Ecuador que ya se va sintiendo con el paso de los meses. Pero la respuesta se da en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo las condiciones de vida son mucho peores que en las ciudades. Ernesto Flores Sierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también. Un gusto.